Esa valoración de referencia aproximada final. En esta etapa, lo que se busca es apoyar el suministro de información a la entidad territorial para que pueda definir esa valoración aproximada que se adapte no solo a las necesidades, sino que se articule con su rubro presupuestal y marco fiscal. Para ello, tenemos una serie de variables que sí o sí deben contemplarse en una valoración de referencia y deben ser factores diferenciadores para lograrlo. Lo primero es la identificación de la escala del instrumento. Para nosotros, el plan de ordenamiento, los planes de ordenamiento territorial, los planes básicos de ordenamiento territorial, los esquemas de ordenamiento territorial no deben costar lo mismo. Si bien la ley hoy por hoy unifican los contenidos que debe tener cada uno de esos instrumentos y lo generaliza, hay unas particularidades de acuerdo al instrumento específico. Entonces, para nosotros existe un factor diferenciado inicialmente. Hay un segundo factor que es en esa escala salarial de profesionales de acuerdo a la categoría del municipio, y es que si bien sabemos que hay categoría especial y categoría del 1 al 6, para hacer esa diferenciación en cuanto al costo del instrumento, pues nosotros generamos 3 grupos. Hay un primer grupo que es el de categoría especial, un segundo que es categorías 1, 2 y 3, y hay un tercero que es categorías 4, 5 y 6. Y cada una de estas categorías va a tener una diferenciación en costos. De igual forma, para las remuneraciones de los profesionales que van a ser parte de estos procesos, hay un decreto nacional por el cual se fijan estas remuneraciones para los empleos, ¿sí? Pero a su vez también desde las entidades territoriales hay unos actos administrativos que definen esas remuneraciones en particular. Esto, claro está, va a variar a discrecionalidad del municipio y de acuerdo al instrumento. Hay una tercera variable que es la definición de los profesionales. Esa definición va asociada a cada uno de esos grupos de categorías o cada uno de esos instrumentos. No podemos definir que para un plan de ordenamiento, para un esquema de ordenamiento, los profesionales para adelantar la revisión del plan de ordenamiento van a ser los mismos. Esto quiere decir que acá hay un planteamiento inicial por parte del DNP de cuáles serían esos profesionales mínimos en cada uno de estos instrumentos, pero de igual forma, a discrecionalidad de la entidad territorial, esto puede variar, ya sea aumentándolos o disminuyéndolos. Una cuarta variable es el porcentaje de dedicación de los profesionales. De acuerdo a la necesidad de incidencia del profesional en ese instrumento de ordenamiento territorial, estos tendrán unos porcentajes de dedicación. El DNP preestablece unos, pero de igual forma el municipio va a tener la discrecionalidad de modificarlos de acuerdo a sus necesidades. Hay una quinta variable que son los factores diferenciadores, y acá esto es un tema bien importante, y es que se identifican características territoriales, relieve dominante y otras coberturas. O sea, es decir, hay unas características territoriales como lo ambiental, lo urbano, lo rural, lo patrimonial, lo étnico, y en materia de relieves dominantes y coberturas como lo plano, lo ondulado, lo montañoso, lo costero o lo selvático. Y acá lo que se busca es que el municipio, por percepción y por conocimiento de su territorio, identifique cuál de estas características o relieves o coberturas pueden ser diferenciadoras en el territorio para asignarle un porcentaje específico de incremento a esos profesionales que van a trabajar en estas diferentes características. Hay una sexta variable que es la asignación de los honorarios. De acuerdo a esa identificación que el municipio hace de los decretos o de los actos administrativos en donde se establecen esas remuneraciones, se asignarán esos honorarios que considere corresponden a la realidad de su territorio y al perfil que se requiere para el profesional en particular. Hay una séptima variable que son los estudios de gestión de riesgo. Acá tenemos un asterisco en este punto, y es que en muchas entidades territoriales, en procesos de revisión o modificación, se adelanta por aparte los estudios básicos, o en algunas entidades lo hacen parte integral del ejercicio. Esto se requiere identificar y separar para tenerlo en cuenta, ya que puede que cuando se avance en un proceso de revisión o modificación, el municipio ya cuenta con el avance de estos estudios básicos en materia de gestión de riesgo.
De igual forma, una variable es la de insumos. Todo lo que corresponde a aerofotografías o a transporte, alquiler de equipos, arrendamientos, servicios, se presenta con un costo también en particular. Una variable de accesibilidad que también va a depender de la dificultad que tenga el territorio para poder acceder a esas características o relieves y esas coberturas. Y para ello hay un porcentaje también de incremento, ¿cierto? Sobre ese tema en particular. En materia de cartografía base, al igual como en gestión de riesgo, hay un asterisco, porque los municipios podrán adelantar la actualización de esa cartografía base para avanzar en esa revisión o modificación, o otros optarán por trabajar con la cartografía base existente para esa entidad territorial. Un factor multiplicador que es la variable 11, en donde hay una cifra preestablecida por el DNP, pero esto también es del resorte de la entidad territorial para que pueda avanzar en ese tema de poder tener claro un factor multiplicador acorde a las necesidades territoriales. Una variable número 12, que son los impuestos, y se relacionan unos por parte del DNP, pero sabemos que cada una de las entidades territoriales tiene otro tipo de impuestos, otro tipo de estampillas y demás que pueden cargarse para poder tener ese valor de referencia aproximado. Y finalmente, una variable de interventoría que le sugerimos siempre a las entidades territoriales puedan sacar un porcentaje específico de ese costo para poder contratar una interventoría que haga el seguimiento necesario a la revisión o modificación de ese plan de ordenamiento y no caiga toda esta responsabilidad tan compleja de revisar un POT en cabeza de una supervisión que siempre va a ser el secretario de planeación. Esta etapa de este segundo paso, de valor de referencia aproximado, va a estar apoyado de dos matrices y una tabla. Dos matrices en donde vamos a definir primero una valoración de referencia aproximada inicial y una segunda matriz en donde vamos a tener ese valor de referencia aproximado final. Ese valor de referencia aproximado final va a ser el cruce de lo identificado en el paso 1, ¿sí? Cruzado con el valor de referencia aproximado inicial. Entonces, al descontar esa información base con la que ya cuenta el municipio, nos va a arrojar ese valor de referencia aproximado final. En este paso vamos a tener la tabla también de costos de cartografía base para aquellos municipios que quieran adelantar ese proceso y actualizar su cartografía. Y como en la anterior etapa, cada una de esas matrices está soportado en unos gráficos y esta aproximación que se ve en pantalla de las matrices, pues más adelante se verá en detalle en el desarrollo de la implementación de la estrategia.